Hatun Umayik Ugel número 14 Ollonpita. Yachachikuqkuna yachakuq mayikuna allinjuna llapaykikunawan nuqakuna kayakay yachay wasi número 20.060 San Miguelpita Punamarkapita. Kananga rimakayamushaq kay markakunapa alli kamayninkunata. Wakapuna markaqa shumaqmi, alli wayrayuqmi, alli intiyuqmi, guñu-guñumi, runakunami allimi kayan, takiq runami kayan. Puna runakunaqa chakrachawmi aruyan, murukuyan, duraznuta, chirimuyata, paltata, manzanata. Kay frutakunawanmi llapan allukuna kawakuyan, rantikuyan hunaq. En la comunidad de San Miguel de Puná es una zona ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, de clima cálida y gente muy acogedora, amable y cuna de artistas. Los comuneros se dedican netamente a la producción y comercialización frutícola, como el cultivo del durazno, chirimoya, palta, manzana, que es fuente de ingresos para cada una de las familias, donde sobreviven el día a día con esta actividad. En estos últimos años, la producción agrícola ha sido afectada a nivel nacional, con el alza de los precios de los abonos químicos como la urea, plaguicidas y herbicidas, entre otros, que los comuneros utilizan para la producción de sus plantaciones. El precio elevado del insumo agrícola de mi comunidad ha afectado muchísimo, porque antes de un saco de abono de urea costaba 75 a 80 soles. Ahora se ha cuadruplicado. El precio está costando 350 soles. El herbicida costaba a 15 a 25 soles. Ahora su precio se ha triplicado. Ahora su precio es 35 a 45 soles. Toda esta situación ha generado el aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad dentro del hogar. Con este proyecto buscamos alternativas que nos ayuden a dar solución ante esta problemática que ha generado el alza de los precios de los insumos agrícolas. Dentro de ellos encontramos insumos naturales que ayuden a elaborar como el viol, trampa casera y fumigar con la orina fermentada. Situación significativa de nuestro proyecto. En la comunidad de Puná y en nuestra institución educativa se observa que los pobladores se dedican a la producción y comercialización frutícola, como el durazno, chirimoya, manzana y palta. La comunidad está viendo una problemática que se ha generado a partir del alza del costo de los abonos químicos que se utilizan para las plantaciones. Por lo tanto, está afectando de manera directa en su producción y economía. Ante esta situación problemática, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué alternativas de solución podemos plantear para sustituir los abonos químicos que se encuentran elevados de precio? ¿De qué manera podemos mejorar la producción y economía de las familias, de nuestra institución educativa y de nuestra comunidad de Puná? Acá José Ignacio León Castillo. En esta oportunidad les voy a dar a conocer la problemática de mi comunidad.
En estos últimos meses, la producción agrícola ha sido afectada por el alza de los precios de los insumos agrícolas. Entre ellos tenemos abonos sintéticos como la urea, herbicidas, plaguicidas y el combustible. Y así el alza del precio de los alimentos de primera necesidad dentro del hogar. La subida de precio en mi comunidad ha afectado muchísimo porque antes un saco de abono costaba de 75 a 80 soles. Ahora se ha cuadruplicado su precio a 350 soles. La herbicida costaba de 15 a 25 soles. Ahora se ha triplicado su precio a 35 y 45 soles. En la actualidad, muchas familias están utilizando de 1 a 2 sacos de urea, de lo que antes utilizaban de 5 a 6 sacos de urea, donde afecta directamente a las plantas y disminuye la producción de ventas. En el caso del combustible, también afecta la subida de precios de este insumo, porque en mi comunidad utilizamos el combustible para el motor que sirve para fumigar las plantas, para transporte de los productos, para vehículos motorizados que utilizan los comuneros para ir a sus chacras distantes. No acá, Yasumi Tatiana Justo Rojas. Viendo toda esta situación problemática, nuestra comunidad busca alternativas de solución. Dentro de ello, contamos con el apoyo del programa social FONCODES, que significa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, que capacita la elaboración de abonos naturales como el compost, biol, humus y malque, como alternativa para sustituir el abono sintético que cuesta caro. Otra alternativa que nos ha funcionado dentro de la institución educativa en las plantas del durazno es colocar las trampas caseras. Para evitar las plagas de las moscas y poder tener mejores productos. Fumigar las plantas con alternativas caseras, combinando agua en mayor cantidad, 1 litro de orina y una bolsa de detergente mediana para evitar enfermedades y plagas que afecten a las plantas. Otra alternativa, la utilización de los estiércoles de animales, del cuy, gallina, burro y vaca. Utilizar la bomba manual para fumigar las plantas. Otra alternativa que podemos utilizar son pequeños plásticos amarillos con aceite para que las moscas se peguen y no afecten a las plantaciones. Nogaka Crisangla Apolinario Lucas. Para realizar la trampa casera necesitamos los siguientes materiales. Vamos a utilizar una botella de 500 mililitros, un clavo, un hilo y el orine. En primer lugar, vamos a calentar el clavo y hacer los hoyos en la botella. Y colocar el orine. Amarramos el hilo en el pico de la botella.
Y así queda nuestra trampa casera. Esta trampa nos servirá para prevenir enfermedades como las plagas de las moscas y gusanos. Y así protegemos las plantaciones del durazno. No camero y materialismo. Una alternativa de solución para esta problemática es la elaboración del biol. Los insumos naturales es la alfalfa, levadura, leche, chicha de jora, agua, estiércol de burro, guano de cuy, ceniza y cianuro. Ahora, para la elaboración del biol es un bidón de 30 litros, una manguera transparente, un pequeño litro para conectar la manguera, cinta de embalaje para sellar bien el bidón para que no pueda entrar ni un gas o un aire. Procedimiento. Primeramente, la alfalfa se pica con machete a 2 a 3 partes. Se combina todos los insumos. Una vez picada ya la alfalfa, se combina con el agua, la leche, la chicha de jora, levadura. También se combina el estiércol de burro con guano de cuy, ceniza y cáscara de frutas y verduras. En este solo bidón. Una vez ya hecha toda, el agua tiene que echar solamente por la mitad, porque cuando tú le echas todos los insumos se va a llenar. Ahí lo tienes que dejar a un mes para que pueda fermentarse y estar listo para que puedas fumigar o echar a tus plantas. El biol es un abono que estimula a la protección de los cultivos contra el ataque de los insectos, enfermedades y permite sustituir los fertilizantes químicos que ahora están costando muy elevados de precio. El biol reactiva la vida del suelo y fortalece la fertilidad de las plantas. O sea que la fruta va a ser más grande y nos va a generar más economía a todos los pobladores del Puno. Hemos llegado a la conclusión. Este proyecto está direccionado como alternativa de solución para reemplazar los insumos químicos con abonos naturales que encontramos y podemos elaborar dentro de mi comunidad. Y a la vez que estas alternativas nos van a beneficiar en recuperar los nutrientes de la tierra para obtener buena cosecha, buenos productos. Del mismo modo, estamos protegiendo nuestro ambiente, ya que evitamos contaminar el aire, el suelo, el agua de nuestra comunidad. Con este proyecto buscamos que otras comunidades tomen esta iniciativa de ampliar estas alternativas de solución en beneficio del campo de cultivo y a la vez de la economía familiar. Bueno, yo ahora les voy a platicar sobre una anécdota que nos pasó en la institución educativa con las plantaciones. Bueno, un día en la mañana estábamos realizando la trampa casera. Yo era la encargada de colgar las trampas ya hechas, listas. Con mi compañera era la encargada de realizar los agujeros y echar la orina hacia la botella. Bueno, yo como era la encargada de colgar la orina hacia la planta, yo estaba distraída, miraba al otro lado. Mi compañera me pasó la trampa casera con la orina fermentada. Yo no me di cuenta que la orina fermentada estaba cayéndose, derramándose por los agujeritos hacia la pollera de mi compañera. Mi compañera, al darse cuenta, se molestó mucho
porque o sea, la trampa casera tenía un olor muy fuerte porque ya era orina fermentada. Mi compañera, cuando se molestó, me dijo, lo has hecho a propósito, pero yo le hice entender que fue de casualidad. Ya cuando acabamos hacer las trampas, realizar las trampas caseras a nuestra institución educativa con las plantaciones, nos fuimos hacia mi árbol. Luego el olor era muy fuerte y mi compañera estaba muy molesta, no me quería perdonar. Como el olor era muy fuerte, mi compañera se fue a cambiar y al final entendió que no era a propósito, fue de casualidad. Y así vivimos la linda experiencia que nos pasó en las plantaciones de mi institución educativa con la trampa casera, ya la orina fermentada. Chaynawmi wamranchikkuna kay proyecto nishqanta rurayashqa. Llapan kastankuna shumaq huk ruraykunata rurayananpaq. Chayno alli muruyta quriyananpaq. Paylla